amigos? Buenas tardes, soy Alejandro Ruiz. Vamos a tener un programa muy interesante, sobre todo porque hay una persona con nosotros que sabe de varios temas y sobre todo varios temas que son de gran interés para México. Estamos con el maestro Enrique Cárdenas del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y yo creo que sí vienen cosas muy interesantes, Enrique, porque para el ciudadano de a pie, el ciudadano que no tiene mayor, ¿qué te diré? Que tiene mayor información la que recibe los medios de comunicación y todo, la mayoría de esta información ha sido negativa en los últimos meses o en los últimos años, motivados por la corrupción, motivados por las campañas políticas o partidistas que hacen que los mexicanos casi se enfrenten unos contra otros para progresar, que tratan de hacer en la lucha de clases un botín político, motivados también por la situación de lo que está pasando en Estados Unidos, que al parecer le apuestan todos un candidato y pierde y gana el que no queríamos, el impopular, el que nos va a hacer pagar un muro, etc. De alguna manera se están viviendo muchas ideas. Y yo sí te preguntaría, el ciudadano de a pie, el mexicano, ¿qué tantos temores o qué tantas inquietudes tiene que tener o debería de tener en cuenta respecto al interior de México como al exterior de México? Bueno, como dices, en los últimos meses, años, ya yo diría, ha habido un fuerte deterioro, yo creo, de la vida social y económica del país, a pesar de haber empezado bien un gobierno en donde hubo cambios profundos que se requerían sin duda, pero cuya implementación de estos cambios no siempre ha sido la más adecuada, y después con algunos otros problemas de índole político y por el problema de corrupción, como mencionas, como que se perdió el rumbo, como que de pronto parece que no tenemos, es un barco que anda un poco a la deriva, más bien yendo hacia donde los vientos están diciendo que hay que ir o donde alguna marea ajena a nosotros nos está empujando hacia cierto lado. Y esa sensación de despropósito, digamos, de que no está claro hacia dónde ir, pues da lugar a incertidumbre, da lugar también a esta ansiedad de la gente. Y para el mexicano ordinario quizás algunas de estas cosas aparentemente no les toca o no lo sienten, pero pues yo creo que sí sucede porque puede haber problemas por ejemplo, de seguridad en los autobuses suburbanos o urbanos, puede haber problemas también de lo que uno ve en la televisión de violencia, que está afortunadamente muy localizada, pero aún así pues es dramática, ¿no?, lo que está ocurriendo. Entonces sí, tienes razón, hay ya un tiempo de que estamos viviendo pues en cierta zozobra, digamos, no sé si la palabra sea zozobra, pero sí con una perspectiva no muy clara hacia adelante. Y fíjate que son pocos las instituciones que realmente le dan la seriedad de vida a los temas, ¿no?, entre ellas la tuya, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, porque de alguna manera como que también dentro de estos tiempos de comercialización o de excesivo capitalismo, pues normalmente muchos centros o instituciones se prestan a que el que me favorece más, y yo no necesariamente económicamente, sino el que me favorece más, es del que desarrollo o hablo mejor o hablo a conveniencia de, ¿no? Y son pocos los centros educativos, los medios creíbles que realmente pueden estar a la altura realmente del civismo de un país, ¿no? Fíjate que en el caso del CEI, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sí hemos siempre, somos muy afortunados porque el origen de nuestros recursos proviene de una fundación privada que no tiene ni fines ni políticos ni económicos, no pertenece a un grupo económico particular, ni tiene preferencias políticas específicas. Y eso nos da mucha libertad para poder hacer y pensar y proponer cuestiones pensando más que nada en el interés público más genuino que podamos encontrar. Y esto, afortunadamente, creo que se ha reflejado en el trabajo que hacemos, que tenga seriedad, pero que no responda a un grupo en particular, a un partido o a algún gobernador o algún gobierno en particular, sino que realmente esté velando por el interés público, como nosotros lo entendemos. Digo, tampoco somos universales, pero sí hay un sentido de servir al público en lo general, ¿no?, sus intereses.
Te preguntaré dos cosas para que la gente que nos está viendo tuviera mayor conocimiento. ¿Cómo surge el Centro Espinosa Iglesias, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y cómo se da tu colaboración o tu participación dentro de este centro? Mira, el centro es una asociación civil que estableció la doctora Amparo Espinosa García, quien es la hija mayor de don Manuel Espinosa Iglesias, que fue, para nuestra audiencia, pues ya los jóvenes no se van a acordar, pero antes de la expropiación bancaria de 1982, él era el principal accionista de Bancomer. A lo mejor tenía un 30% de las acciones de Bancomer. Y con la nacionalización, bueno, no voy a platicar su historia, pero digamos, con el tiempo dejó un legado financiero y filantrópico, de donde surge la Fundación Espinosa García. Es una de 3 fundaciones que surgen de su legado. Y su hija, Amparo Espinosa, lo que hace es pensar en que vale la pena para México tener un centro de investigación independiente, que proponga cuestiones, que las empuje incluso en las diferentes instancias del gobierno, y que pueda responder al interés público. Y es en donde surge el CEI en el 2005. A mí me invitó para echarlo a andar, me tocó desde hacer los estatutos, bueno, hacer una propuesta de estatutos que el patronato en su momento aprobó, y desde entonces pues estamos ahí desde el 2005 y bueno, pues trabajando en temas que tienen que ver con corrupción, temas que tienen que ver sobre todo con movilidad social intergeneracional. Hace unos años trabajamos mucho sobre los temas financieros, específicamente sobre la nacionalización de la banca, la privatización de la banca, la crisis del 95 y después el rescate bancario que tanto daño en términos políticos provocó. Entonces, ese es el tipo de cosas. Ahí surge el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ok, el Centro Espinosa Iglesias, tu incorporación, ¿cuántas personas, cuántos investigadores hay en el centro? En total somos unos 20 personas, que no todos son investigadores, digamos, senior, pero sí hay 5 investigadores que son muy respetados, y después pues asistentes de investigación y personal de apoyo, en la parte de comunicación también, pero en fin, en general es un centro relativamente, es como el tamaño medio para lo que hay en México. Hay algunos más grandes, y este pues es un tamaño promedio. Donde sí somos privilegiados es en el origen de nuestros fondos, es decir, lo que mencioné hace un momento. Dado que el recurso en un 99% proviene de esta fuente, que es una fundación ya establecida, no tenemos que ir a pedir dinero a algún lugar. A veces lo hacemos, pero no tenemos para sobrevivir, no tenemos que hacerlo, no tenemos que ir a alguna fundación, no tenemos que vender consultoría. Entonces eso nos da una libertad bárbara para poder hacer lo que pensemos que es lo más adecuado para el país. Y gracias a Dios que teniendo autonomía financiera, teniendo autonomía económica, pueden ser objetivos y sobre todo, de alguna manera, no desviar su objetividad en beneficio de alguien. Exactamente, ese es el tema, de que tratamos de, por eso decía, reflejar el interés público, no de una persona, de un partido o de un gobierno en particular, sino que realmente ir pues a lo que pensamos es realmente el interés público más genuino que podamos encontrar. El hoy y ahora de las líneas de investigación que están llevando, sí. ¿A qué se están abocando? Mira, hemos centrado mucha de nuestra atención al tema de movilidad social. Movilidad social, ¿a qué se refiere primero que nada? Es la facilidad o la dificultad en que las personas pueden avanzar en la escalera socioeconómica de un país o de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Hasta dónde el origen, o sea, donde naciste, determina tu destino hacia adelante. Y lo que vemos en México, después de 2 encuestas nacionales que por primera vez se levantaron en México, y vamos por la tercera, cada 6 años, en una encuesta sobre movilidad social en el país, lo que se ve es que la gente que nace en un ambiente de pobreza, el 20% más pobre de la población, ellos difícilmente salen de esa situación después de una generación. Solamente 3 de cada 10 logran realmente salir del nivel de pobreza después de una generación. Entonces, cuando eso sucede, imagínate, los muchachos, los niños, cuando ven que no van a salir, ¿dónde quedó la esperanza? ¿Dónde quedó la idea de poder salir hacia adelante? Eso quiere decir que hay muy poca movilidad social. Y eso tiene graves problemas, porque por un lado está el tema personal de que no puede salir,
El segundo está en que tampoco te puedes acomodar en un trabajo que sea productivo, que sea acorde con tus propios talentos. En tercer lugar, eso también hace que la economía pierda productividad en la gente, por la gente, que no hay un empate adecuado entre tus talentos y el trabajo que desarrollas. Y finalmente, bueno, pues una sensación de poca cohesión social, ¿no? De modo que el estudio de la movilidad social, que tiene que ver con cómo naces, con qué proteínas te alimenta tu madre cuando eres pequeñito, a qué escuela vas, si terminas la primaria o no, terminas la secundaria, el brinco hacia la prepa pues es muy duro, mucha gente se queda ahí y muy poquitos llegan a la universidad o a estudios más avanzados. Y también tiene que ver con seguros. Si por ejemplo no hay seguridad en salud, pues una enfermedad puede darle el traste a tu desarrollo familiar en el futuro. Por ejemplo, si se enferma el padre y no tiene un seguro, pues lo más probable es que los hijos tengan que entrar a trabajar, dejar la escuela, y eso va a truncar sus perspectivas a futuro. O pensiones, que tengas que estar sosteniendo a tus padres o tus abuelos y que pues de entonces no le puedas dar a tus hijos el tipo de atención que te deberían de tener. Entonces, el tema de las condiciones de la gente, de su incursión en el mercado laboral, pues van demostrándose en una secuencia de oportunidades que a veces no se pueden ir aprovechando. Es decir, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, lo que vemos nosotros en el CEI es que tiene que ser a lo largo de todo el ciclo de vida, no solamente en un momento en la vida, digamos, no solamente cuando eres niño o adolescente, sino a lo largo de todo el proceso. ¿Y por qué? Porque las desigualdades de oportunidades se van acumulando con el tiempo. Si tú no fuiste bien alimentado, lo que va a pasar es que no vas a tener un buen desempeño en la escuela. Si no tienes un buen desempeño en la escuela, pues tampoco vas seguramente a pasar a secundaria o a preparatoria, y si no pasas, te vas a quedar en ese otro nivel, teniendo un ingreso acorde con ese nivel. Y se acabó, ¿no? Entonces, esa desigualdad inicial se puede ir acumulando con el tiempo, y se vuelve un obstáculo casi insalvable para las personas que puedan hacer de su vida lo que realmente deberían de poder hacer, ¿no? Ese es el tema. Bueno, esa es una de las líneas de investigación y vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo te preguntaría, a nivel político, ¿se ha hecho algo realmente por acabar esa ¿qué te diré? Ese rezago social? No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Volvemos, amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce a los sentidos. Regresamos, amigos de mis propias palabras. Estamos con el maestro Enrique Cárdenas. Enrique, antes de irnos al corte, te preguntaba, oye, dentro de la línea de investigación que tienes, estamos hablando de la movilidad social, ¿qué tanto se ha hecho políticamente, qué tanto se ha hecho a nivel Estado para tratar de recomponer ese desequilibrio? Bueno, tú sabes que ha habido desde hace ya, pues qué será, 3 sexenios, un esfuerzo enfocado a combatir la pobreza per se, que empezó desde en la época de Ernesto Zedillo con el programa de Progresa, y después se fue cambiando el nombre hasta el día de hoy, pero que pues no ha llegado a tener el resultado. Sigue habiendo muchísima gente en pobreza y tal. Entonces sí ha habido algunos esfuerzos, por ejemplo, de focalizar mucho los subsidios, los apoyos, pero no acaba de cuajar, no acabamos de salir. Y justamente empieza a haber muchas voces que dicen, oye, pues ¿para qué estamos invirtiéndole a eso si pues, no se acaba? Pues ¿hasta cuándo se va a acabar? A lo mejor lo que simplemente hacemos es que estas personas pues tienen un subsidio y por lo tanto ya no quieren trabajar, ya no quieren ser productivas. Entonces no está resuelto el tema. Sí ha habido un esfuerzo público, incluso de un partido a otro, ¿no? Del PRI al PAN y a otro es el PRI, que ha sido complicado sostener y sobre todo evitar hasta donde sea posible la politización de esos recursos. Pero bueno, eso sí se ha hecho. Lo que no, y también se ha hecho esfuerzos en términos de educación y en términos de salud y así, pero digamos, donde nos parece que falta es que esto todo esté integrado, digamos, que se hablen unos programas con otros, de que si haces por aquí, jalas este mecate de este lado, no te jales el otro para el otro lado, ¿no? Porque, como decía, a lo mejor puede estar promoviendo que haya menos pobreza, pero si promueves que haya poca productividad, pues estás jalando un objetivo, pero estás descuidando el otro. Entonces, esa integración de objetivos y de propuestas y de políticas concretas, pues no siempre, no ha sido posible, en parte creo, porque no hay una política de Estado, o sea, una política de largo plazo que tenga que ver con estos temas. Entonces, sí ha habido esfuerzos, pero no han sido suficientemente exitosos, y nos parece que un enfoque diferente de poder ayudar justamente a que la gente, porque digamos, la gente no solamente salga de la pobreza, sino que tenga esta esperanza de la que hablábamos. Porque imagínate lo que significa, o sea, cuando tú dices, vamos a combatir la pobreza, pues son personas que no sé si son los mismos o no. Lo que encontramos con la encuesta es que son las mismas personas, generación tras generación. Se está heredando la pobreza. Y eso pues es terrible, bajo cualquier circunstancia, ¿no? Casi se vuelve una sociedad de castas, y pues no puede ser. O sea, eso es algo que no puede ser en nuestro país. Y por eso es que un enfoque un poquito diferente pudiera ser útil para, distinto en el sentido de que lo que quieres es que la gente desarrolle su potencial. Y tú que eres, digamos, en este programa que es para emprendedores, lo que estamos justamente buscando es eso, que la gente pueda
sacar todo su talento y todo su potencial y lo pueda llevar hasta su máximo, le beneficiará a él o ella, a su familia, sin duda al país. Entonces, pues yo creo que estamos en el mismo barco, Alejandro, en ese sentido, ¿no? Y la verdad me gusta, pero fíjate que hay algo que me llama mucho la atención. Dentro de esta sociedad tan polarizada, pues es difícil hablar de esperanza porque ya la gente no te cree. Si hay algo que ha decaído es que no hay figuras a las cuales creerle, ¿no? Ya no me refiero a los políticos, sino en general los partidos han pasado a ser una segunda o tercera opción, ¿no? Sí. Muchas veces nos vamos más por las personas, pero de alguna manera esas personas, con tal de lograr un capital político, se les ocurre la brillante idea de combatir mexicanos contra mexicanos, y es abrir un México bárbaro que no queremos. Entonces, esta serie de desigualdades lo único que va a generar, llevándolo a los extremos, es una muy difícil situación de solución, o la otra es un enfrentamiento. Fíjate que en ese caso, Alejandro, parte de lo que estamos intentando hacer es justamente convencer de que es factible y de que debería ser un propósito de nuestro país y de todos nosotros, compartido por ti, por mí, por cualquier persona, que un México más incluyente, menos desigual, sin discriminación, más armonioso, es algo que todos deberíamos de querer. Yo creo que todos lo queremos. El chiste es cómo llegar allá, ¿no? Cómo poder, lograr que busquemos todos eso. Y de ahí viene esta idea, te digo, de poder ser consistente en las políticas, porque si bien es cierto que algunas están luchando contra la pobreza, también es cierto que hemos construido mucha desigualdad nosotros mismos. Muchos de los apoyos del gobierno, muchas que se hacen, no toman en cuenta el impacto que va a tener eso sobre la distribución de los ingresos, de la riqueza. Digo, ahorita ya tenemos impuestos a las gasolinas, pero hasta hace pocos años, hace 2 años o 3, teníamos unos subsidios al consumo de gasolina bestiales que estaban pues favoreciendo a quien tenía coche. ¿Y quién tiene coche? Pues los que están por lo menos de la mitad para arriba, por decir. Y esos subsidios eran muchas veces más que los subsidios que se estaban dando en oportunidades, por ejemplo. Pero no una vez ni dos, como 4 veces. Esos subsidios que se estaban dando eran 4 veces menos que los subsidios a la gasolina. Era absolutamente ilógico y nosotros mismos estábamos construyendo desigualdad. Entonces, es proponerse, pues digo, es como, ok, ese es un objetivo que debemos de plantearnos. No solamente tener mejor crecimiento económico y tal, sino que eso sea una sociedad más armoniosa, digamos. Y yo creo que lo podemos lograr si ponemos, los incentivos donde deben de quedar. Y por el otro lado nos convencemos de que eso también nos conviene a todos de por sí. Y uno ve con preocupación lo que pasa en otros lugares, como se está, y en México también de pronto se polarizan mucho las posiciones, la propia polarización social, y que simplemente en lugar de ir a converger, están yendo a la divergencia total, ¿no? Teniendo esa posibilidad de despertar el México bárbaro, ¿no? Así es, como dices, ¿no? Ahora, perdón, esa es una de las cosas. Ahora, algo que también me llama mucho la atención, en esta situación de tanta desigualdad, en primer lugar, ¿qué papel impera la corrupción? Uh-huh. O en qué papel está la corrupción más que imperar. Y el otro punto, si estamos hablando de sociedades de valores, también técnicamente tendríamos que estar hablando de las posibilidades de crear un cambio positivo a través de generación de riqueza, de empleo, de cuestiones lícitas, ¿no? Sí. Pero cuando ves que los medios de comunicación explotan series de narcos, como que les están dando el paso a estas sociedades de alguna manera, o estas opciones de personas reprimidas, de que a través de ser un narco puede llegar a cambiar su realidad distinta, pues no se entiende, no hay una congruencia, ¿no? Uh-huh. Pues sí, digamos, vamos primero por la corrupción. Sí consideramos que es uno de los temas que lacera más a nuestra sociedad y que impide hacer cualquier tipo de reforma en serio. ¿En qué sentido? Si tú quisieras, por ejemplo, una reforma a la hacienda pública, que sea más equitativa, más justa, tener más recursos, poder hacer un sistema de protección social universal, mínimo si quieres, pero que todo el mundo tenga, y que podamos levantar un poquito el nivel, bastante el nivel, pues para eso necesitas recaudar más impuestos.
pero la gente obviamente no quiere pagar más impuestos porque dice, primero, somos muy poquitos los que pagamos. Segundo, somos siempre los mismos, ¿no? Ahora con la reforma fiscal, como dicen, salieron a cazar al zoológico, ¿no? La gente que ya era cautiva, pues ahí fue. Y luego encima, ¿cuánto de eso se va en corrupción? Entonces, casi cualquier cosa que quieras hacer, aparece el fantasma de la corrupción. Y es un inhibidor de acción, de propuestas, y eso hay que resolverlo. Y qué bueno que se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, apenas está en su implementación, va a tomar un tiempo que se desarrolle, pero tenemos que cuidarlo, porque no tan fácil, o sea, ha habido mucha resistencia para echarlo a andar, muchísima resistencia. Seguramente muchos, tú y quizás muchos de tus televidentes y audiencias estuvieron involucrados en empujar la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades. Bueno, ahí, por ejemplo, pues está un primer paso, que me parece a mí que si se lleva a cabo bien, va a generar un cambio rotundo en nuestro país. Y esto que decías tú de quien no tranza no avanza, que vamos a empezar a desterrarlo, digamos, gradualmente, porque no puede ser, o sea, no podemos vivir en una sociedad en donde la corrupción impere prácticamente en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier medio, y casi en cualquier actividad. Y eso, pues, definitivamente no es sostenible, ¿no? Desde luego que no. Y nada más yo estoy pensando, ahorita me viene a la memoria algo. Hay 3 o 4 gobernadores que ya están en proceso, ¿no? Que ya se demostró o están en proceso de acreditarse, que han defraudado a sus estados, ¿no? Mira, sí, ahí qué bueno que tocas el tema. Yo acabo de escribir una columna del tema, porque efectivamente hay varios gobernadores que ha salido que defraudaron, endeudaron de más a su estado, etc. Nota que todos esos gobernadores, todos, han sido, digamos, las elecciones permitieron que hubiera una alternancia. Y gracias a que haya esa alternancia con otro partido, a lo mejor igual de corrupto que el otro, pero ha sido una bandera de ataque a esos gobernadores y han logrado haber la alternancia. Lo que voy es que hay sorpresas todavía que no han salido. Tú dices de 4, yo creo que hay muchos más. Claro, claro. Y que además, pero que no están saliendo porque no ha habido alternancia política. Y van a salir. Pero sí, efectivamente, la corrupción a ese nivel, la falta, me gustaría de verdad subrayar, ellos no son los únicos responsables, ni 2 o 3 de sus achichincles a quienes les hacían la chamba ahí. El Congreso del Estado, Claro. el auditor del Estado, el de la PG, de la Procuraduría Estatal y la Federal también, después de que la Auditoría Superior de la Federación estuvo diciendo aquí hay problemas, aquí hay problemas, aquí hay problemas, y la Procuraduría no hacía nada, ¿no? O sea, hay muchas más responsabilidades que no se están, quizás, fuera de los indirectamente involucrados, no se le está poniendo el costo político, por ejemplo, a los legisladores locales. ¿Por qué autorizaron esa cantidad de deuda? O sea, ¿por qué? Pues obviamente porque tienen un beneficio, ¿no? Pero está mal, o sea, No, desde luego. ¿verdad? O sea, tú tienes el Ejecutivo acá, se supone que hay un contrapeso con el Legislativo, pero pues el Ejecutivo manda sobre el Legislativo, y incluso sobre los jueces. Oye, pues no, así no se puede. O sea, estas personas, incluso de partidos distintos al del gobernador, votaban igual casi en todos los casos. Entonces, y casi te puedo decir, en cualquier estado. Entonces, ahí hay responsabilidad compartida que deberíamos como sociedad llamar a cuentas también a esos que pues no cumplieron con su deber de vigilantes de la deuda de los estados, aprobaron la cuenta pública. O sea, perdón, pero no nomás es el gobernador, es que no sobre los otros también. Claro, mira, tan solo recuerda, o sea, tengo presente el caso de Brasil, ¿no? Sí. Te pregunto, ¿cuántos han estado involucrados? Está Dilma Rousseff, está Lula, está incluso Color de Melo. O sea, de alguna manera 3 han estado señalados con el ojo de Dios, con el ojo de la sociedad. Algunos tienen procesos, pero se fueron también a los congresistas, a los que aprobaron el endeudamiento, a procuradores, etcétera. Tienes toda la razón. O sea, se habla mucho de la corrupción, pero es un todo. Son redes completas, claro, y de responsabilidad. Y ahora bien, también hace poco me platicaban del caso del presidente de Guatemala que arrestaron, ¿no? Uh-huh. Y que le hicieron un procedimiento. Y algo que también veía una nota periodística de que decían, sí, él cayó, pero él cayó porque no repartió.
O sea, él de alguna manera llegó y se olvidó de los que tenía que... de los intereses que lo llegaron ahí, ¿no? Entonces, al final es un juego de perverso, ¿no? Pues sí, ese caso de Guatemala es interesante, si hay tiempo nomás para mencionar. Sí, por favor. Porque hay, la agencia que lo procesó es una agencia que tiene un origen internacional, que Guatemala mismo pidió, y apoyó a Estados Unidos, por cierto, el gobierno de Barack Obama. Pero al final de cuentas es como un ente externo el que se pudo ir sobre él. Ahora, se están yendo sobre el presidente, bueno, fueron sobre el presidente, pero no necesariamente cambiaron la estructura, el sistema. De modo que el día de mañana pues, puede haber otro igual. El chiste, y creo que ahí es una de las cosas buenas que tiene el sistema de México, el que se diseñó, y a ver, que se tiene que echar a andar, que está en eso, pero el diseño no está mal, es justamente crear pesos y contrapesos de instituciones, incluso de personas que puedan, si uno no actúa, que actúe el otro. Si uno se hace guaje porque pues no le conviene, un procurador, digamos el fiscal, pues la Auditoría Superior de la Federación ahora puede investigar y puede llevar al tribunal. Antes no podía, por ejemplo. Entonces, si se hace guaje el fiscal, entra la auditoría, puede seguir haciendo. En este caso, que te comentaba, la auditoría ahorita ya puede, antes no podía, pero ahora puede esos 34 denuncias que levantó, llevarlas al juzgado. Antes no podía. Entonces, el hecho de ser una cosa más sistémica, que además de poder prevenir mejor la corrupción, también permite que haya menos, debe de permitir que haya menos pues, faltas de acción por cuestiones políticas, económicas o lo que sea, ¿no? Debe de haber más involucrados como para que pueda entonces equilibrar una cosa con otra. Pero fíjate que también hay algo que me llama la atención. No solo es el juego de los políticos, en el sentido de los que están en cargos públicos. Está el juego de los futuros candidatos o precandidatos, también, etcétera. Personas que presentan su declaración y resulta que está incompleta. Personas que reciben casas y de repente ofrecen disculpas, ¿no? Pues aquí en México ya encontramos una nueva forma de impunidad, ¿no? Cuando tú te cachan en algo y tú dices discúlpame. Bueno, no es exactamente así. Pero a lo que me refiero, sí sabes a lo que me refiero de alguna manera. Sí, como que... no es creíble, no es creíble. Cuando alguien dice, oye, esta es mi libertad, ¿cómo se llama? Declaración patrimonial, y resulta que le faltaron cosas. Donde alguien dice, oye, gano esto, pero pues, si hiciera la investigación real, no puede ser que le alcance cuando declara un sueldo y que tenga tantos lujos, ¿no? Sí. O cuando llevan años sin trabajar y resulta que, pues digo, no corresponde su realidad económica a su situación. Sí. Mira, déjame, qué bueno que tocaste el tema de la Casa Blanca. Perdón, vamos a hacer una pequeña pausa mientras lo sí. piensas y hacemos nuestra última pausa para regresar, amigos. Estamos en tus propias palabras. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Regresamos, amigos, de mis propias palabras. Estamos con el maestro Enrique. A ver, Enrique, Enrique Carlos, perdón. Antes de irnos, Enrique, ibas a platicar algo de la Casa Blanca. Bueno, muy breve, porque creo que querías que platicáramos un poco de lo otro. Nada más comentar que desde que sucedió lo de la Casa Blanca, era imposible que lo pudieran legalmente pues hacer algo el presidente, porque el tema del conflicto de interés ni siquiera estaba en la legislación. Y como otra serie de cuestiones que uno dice, oye, ¿cómo es posible? Por ejemplo, si te acuerdas tú el delegado de Iztapalapa, no me acuerdo su nombre, que chocó en una camioneta muy elegante y luego además estaba viviendo en una casa en el Pedregal, y él dijo, no, pues la camioneta es de la empresa X y la casa es de la empresa X y nada más me la prestan. Y ese no era delito. Hoy ya es delito con las transformaciones que hicieron las leyes dentro del sistema. Entonces, a lo que voy simplemente es que sí se están apretando algunas cosas, pero va a ser muy importante que la sociedad, que la gente, pues esté pendiente, que documente lo que está pasando y bueno, afortunadamente empiezan a haber otras organizaciones civiles que están tomando casos y que tienen personal para ir a empujar casos incluso jurídicamente. Entonces, pues están abriendo opciones interesantes en ese sentido, Alejandro. Y qué bueno, la verdad, qué bueno. Y perdón, antes de pasar al siguiente tema, yo te digo nada más, no se está viviendo una doble moral en México, porque ahorita hablabas del movimiento social, la poca o escasa movilidad social que había, pero, por ejemplo, las personas que tienen pocos recursos y salen en la televisión que si te conviertes en narco puedes llegar a ser un líder, ¿no? Sí, no se está viviendo en ese... Sí, pues sí, claro, se están mandando mensajes muy, pues realmente dañinos, porque efectivamente, bueno, y si hay gente, ha habido entrevistas de muchachos que se meten al narco y que dicen, bueno, pues yo prefiero vivir bien 10 años que vivir 40 fregado, ¿no? O 50 o 60. Entonces, pues sí, están empujando a ese tipo de situación en ocasiones. Ahora bien, una de las preguntas que creo que es importante que los mexicanos, pues de alguna manera tengamos más elementos para sopesar. Sí. Trump ganó. ¿Qué representa para los mexicanos? Pues mira, yo sé que hay como diferentes visiones del tema, unas que piensan que pues va a ser muy difícil que haga muchas de las cosas que dijo que iba a hacer,
que seguramente los partidos internos o la sociedad interna norteamericana o los intereses económicos, por ejemplo, en el TLC en particular, van a impedir que pueda actuar como dijo que iba a actuar. Otros piensan, y yo creo que estoy más de ese lado, de que pues más vale esperar lo peor y prepararse para lo peor que pensar que pues no va a pasar mucho y a la hora de la hora si pasa pues te va a agarrar desubicado. Entonces sí creo que represente muchos problemas, no solamente para México, para los propios Estados Unidos, el tema del racismo, el tema de que bueno, ya se está empezando a ver desde el primer día, pero cada vez más, casos de violencia étnica, como que es un retroceso de ciertos valores, de la libertad de expresión, por ejemplo, también se está empezando a ver como amenazas, y dentro de los Estados Unidos, pues es probable que se meta a gastar dinero en ciertos sectores y entonces parezca como que va a irle bien. Pero para México, pues ciertamente está el tema de los indocumentados, el tema del comercio, el tema de, pues de alguna manera de señalarnos, y creo que implica que entre mucha incertidumbre en México. Ya se está viendo cómo pues seguramente la inversión va a sufrir, simplemente no porque pase nada, a lo mejor no pasa nada, pero la pura incertidumbre de que quizás suceda, por ejemplo, de que quizás se desbarate el TLC, pues hace que es más difícil que personas quieran venir a invertir al país. Tanto mexicanos como extranjeros, no solamente inversión extranjera, también de mexicanos. Y sobre todo no solo inversión americana, ¿no? No solo, de todo tipo. Entonces, sí creo que es un factor que nos va a afectar. Hace poco la Secretaría de Hacienda mantuvo su pronóstico de crecimiento económico, el Fondo Monetario lo redujo, pero la Secretaría de Hacienda lo mantuvo. A mí me parece que sí tenemos que prepararnos a una reducción de la actividad económica en el país, sobre todo por varios factores que están ocurriendo, y que si de verdad cumple, ¿qué te gusta? Una cuarta parte de su ofrecimiento de las deportaciones en un lapso de 3 o 4 años, yo no te digo que sea de inmediato, pues estamos hablando de una cantidad muy significativa de personas que tenemos que acoger, recibir. Ahora sí que ver la forma de que funcione, de que trabajen, ellos encontrarán desde luego su propio camino, pero sí, no podemos pensar que no va a suceder. Si con Obama nos deportó a 2.800.000 personas en 8 años, este señor pues seguramente no creo que sea menor su cuota, ¿no? Su cuota, y eso, digo, en el caso mexicano nos deportó esa gente, pero hubo otro tanto que se fue para allá. Es decir, la migración neta fue prácticamente cero. Pero ahora quién sabe si haya gente que se quiera ir. Entonces, igual, aunque deportaran los mismos que Obama, digamos, pero en 4 años, pues te estaban metiendo 3 millones de jefes de familia, que cuántos, digo, que en este sexenio no se han creado 3 millones de empleos, ¿no? O sea, no es así tan, no es trivial, pues, el problema que tenemos. Ahora bien, 2018, ¿qué tanto representa para México? Pues mira, yo creo que sí va a ser muy interesante ver el análisis de qué fue lo que pasó en Estados Unidos. También ha sido medio variado, de quién votó por Trump, por qué votaron por él, el tema de que lo que antes era políticamente incorrecto se volvió políticamente correcto de la noche a la mañana. Personas que no decían que iban a votar por él, votaron por él. Los americanos están hablando mucho de la desigualdad, de que hay un grupo de personas entre los 30 y los 50 años que en los últimos años no han visto crecer mucho su posibilidad económica, y eso pues está haciendo, hizo que votaran de esta otra manera, ¿no? Entonces, sí hay un cambio rotundo dentro de los Estados Unidos, y sí va a haber en México, y las muestras que hay hasta ahora de los nombramientos que ha hecho el señor Trump, pues no dan muchas esperanzas de que la cosa vaya de otra forma. Más bien están confirmando la dureza de su política en diferentes frentes. Me parece que en México tenemos que prepararnos para eso. No podemos pensar que a lo mejor sucede o a lo mejor no. ¿Qué pasa con la manifestación de California de una posible independencia? Bueno, es interesante. Sí creo, California es la 6ª economía del mundo. Claro. ¿No? Entonces tiene todo para ser independiente si quisiera. Tiene mar, tiene salida al mar, tiene
tecnología de súper altísimo nivel, pues es una llamada de atención, yo creo. O sea, sí es claramente una inconformidad del país que se está vislumbrando desde el ángulo de Trump, y no solamente él. O sea, el problema es que sí está acompañado por mucha gente. Si bien no ganó el voto popular, mira, si tienes un grupo, ¿cuántos te gustan? ¿Con cuántos empezó Hitler en los años 30 del siglo XX? Con poca gente, y nadie pensaba que iba a ganar, y ganó, y poco a poco fue vendiéndole a la gente, le fue hablando lo que quería escuchar, y bueno, no le hicieron mucho caso, lo dejaron crecer, y pues ver las consecuencias. Entonces, yo sí estoy preocupado, ¿no?, por lo que pueda venir. Ok, Enrique, mira, la verdad es que me gustaría ojalá que tengas la oportunidad de volver de regresar, quizá en enero, febrero, ya platicando de lo que se esté vislumbrando con Trump, y sobre todo cómo lo está tomando México. Pero yo te pregunto dos cosas. Sabemos que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es una fuente de información veraz. Nosotros somos un medio de comunicación. ¿Qué podemos hacer para llevar esa información a la gente? Pues cuando tú me digas y me invites, con mucho gusto venimos a platicar sobre temas. Estamos trabajando en este momento otros temas, además de movilidad social, un tema sobre la deuda de los estados, cómo lo que estamos viendo no es todo lo que estamos viendo. O sea, falta más todavía. Claro, esta es la punta del iceberg. Es la puntita del iceberg, y hay varios estados que están en problemas muy serios. Michoacán y Puebla, en particular, sus gobiernos han dicho que tienen una deuda de 8,000, en el caso de Puebla, 8,600 millones, y acaba de publicar la Auditoría Superior que los pasivos totales andan por 24,000 millones. 3 veces más. Y como eso, otros lados, ¿no? Entonces, si gustas, digo, del tema que tú comentes, pero sí hay muchos temas de interés público que vale la pena que platiquemos. ¿Cómo no? Encantado. Perfecto. Y nada más, una última pregunta ya antes de irnos, que te digo, me parece estupendo tu punto de vista, y te agradezco mucho el hecho de que hayas aceptado nuestra invitación. Es un honor para nosotros. Maestro Enrique Cárdenas, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues yo diría que soy un mexicano que trato de pensar que estoy muy comprometido con nuestro país, por el servicio público desde el sector privado, no de hoy ni de hace 10 años, sino de muchos años atrás, a nivel universitario. Y bueno, pues tratando de apoyar a nuestro país para que salga adelante, para que sea un país más próspero, más incluyente, más justo. Bueno, pues en eso estamos. Muchísimas gracias, Enrique, y sobre todo, hay demasiadas cosas en las que debemos de pensar. Ojalá que algún día podamos erradicar ese pensamiento del que no tranza, no avanza. Y perdón, aprovechando que todavía tenemos un poquitito, te pregunto, hay una frase que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No, yo no pienso eso. No. Yo no me merezco este gobierno, ni muchos de los gobiernos, ni creo que los Estados Unidos se merezcan ese gobierno tampoco. Hay cosas que pasan. Lo vimos en Brexit también, cómo votó una proporción pequeña de gente. Lo vimos en el primer plan de paz de Colombia, claro. Igual. Digamos, no me gusta esa frase porque me siento como que yo, me pongo el saco, ¿no? No me gusta poner el saco. La verdad es que estamos haciendo pues algo, creo que mucho mejor que eso. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a usted que nos ha seguido. Ya les prometo que después nos hará el maestro Enrique Cárdenas favor de volver y platicarnos de otro tema. Hasta la próxima, amigos. Gracias, Enrique. No, a ti, muchísimas Esto gracias. ha sido en tus propias palabras.